Los ganaderos se pusieron a la altura de las circunstancias. Somos inversores compulsivos, es decir, el ganadero no sabe hacer otra cosa más que reinvertir todo lo que produce, todo lo que se gana, y la prueba de ello es que tenemos un enorme patrimonio, y ese enorme patrimonio es una especie de inversión nunca acabada. Hay que estar permanentemente apostando en pasturas, en mejora, en tecnología, en sistemas. Y hoy en día la ganadería se volvió más complicada, se volvió una ganadería de precisión, una ganadería muy tecnificada, en donde hay que encontrar un equilibrio entre agricultura y ganadería y poder sacarle a la tierra la mayor cantidad de provecho posible. Es decir, la mayor inversión de los productores ganaderos es la tierra, y obviamente a los precios que tiene hoy la tierra nosotros tenemos que sacarle la mayor rentabilidad posible. Eso no es fácil. Ese no es un trabajo simple hoy en día, y eso exige que los ganaderos permanentemente estén desafiando el futuro, buscando mejores técnicas, nuevas propuestas y maneras de conseguir dos cosas. Una es mejor calidad del producto, lo cual supone una enorme inversión en genética, y conseguir que a través de esa mejor calidad en genética conseguir mejores pesos. Pero para ello tenemos un cuello de botella que es el tema de la tasa de procreo. Es decir, nos volvimos altamente eficientes en terminar un animal, en engordarlo y ponerlo a disposición del mercado, pero tenemos que generar la mayor cantidad de terneros posible para poder cumplir con esa demanda de un mundo que cada día exige más alimentos, y entre los alimentos que exige cada vez más carne. Paraguay logró exportar más de 500.000 toneladas de productos cárnicos, entre carne y menudencia, generó más de 1.300 millones de dólares de exportación. Todo eso contribuye a la estabilidad de la economía en el país, genera riqueza, la cadena de la carne es inmensa, hay más de 1 millón de personas viviendo directamente de la cadena de la carne, y si se amplía un poco más eso, generalmente puede superar ese millón. O sea, el productor pecuario está cumpliendo con su misión, está haciendo lo que le corresponde, está pagando enorme cantidad de impuestos, y sin embargo tiene otros problemas que tienen que ver principalmente con la inseguridad. Es decir, tenemos una altísima exposición al riesgo, y todos sabemos que seguridad es igual a desarrollo. Obviamente, inseguridad contribuye a que el desarrollo no venga fácilmente. Y nosotros tuvimos este año que venció y los años anteriores, no solo la inseguridad del clima, que es algo que ya aprendimos a manejar, es decir, la gente del Chaco aprendió a acumular agua, la gente de esta región aprendió a utilizar las tierras bajas para destinar el arroz y cosas por el estilo, ¿verdad? La inseguridad que estamos soportando tiene que ver con tres aspectos para nosotros muy relevantes. La primera es la seguridad física, es decir, principalmente los ganaderos del norte están muy expuestos a amenazas terribles respecto de sus personas, de su familia y de todo el personal de sus estancias. En segundo lugar, la invasión de las tierras no sigue sin resolverse. Hay gente que dice hay menos invasiones, sí, pero el problema no es que haya menos o más invasiones, el problema es tener la certeza de que uno es dueño de su tierra. El otro problema que estamos teniendo es el Poder Judicial, y últimamente vimos cómo se maneja el Poder Judicial. Entonces, cuando el ciudadano no se encuentra seguro porque no tiene un Poder Judicial confiable, la inseguridad aumenta. Y el tercer problema más grave que tenemos es la parte de la inseguridad en materia tributaria. Es decir, estuvimos viendo criterios, dificultades, cómo se aplica el IRAGRO, cómo se aplica el impuesto a la renta personal. Tenemos un impuesto que estimulan la inversión, o queremos un impuesto que produzca recaudación. Originalmente tenía una filosofía el impuesto a la renta personal que aspiraba a formalizar la economía y desarrollar inversiones. Hoy en día hablan de que es un impuesto para recaudar. Bueno, todo eso produce tensiones, todo eso produce muchas dificultades al productor, porque en definitiva lo que hace que un país se desarrolle es que sea predecible. Y si no tenemos esa predecibilidad, entonces estamos expuestos
a que los productores o que los empresarios en general tomen más precauciones de las que normalmente se toman, e inviertan menos de lo que se tengan que invertir y en definitiva lo que desarrolla un país es la inversión y la inversión genera empleo y el empleo genera satisfacción y felicidad en la gente de un país. El problema está que la gente elige a sus autoridades, elige a sus gobernantes para que te den soluciones, no para que te expliquen por qué no pueden resolver el problema. Entonces, al que está en la zona de conflicto, al que está expuesto, al que está amenazado, al que no se siente seguro, no le sirve la explicación. Lo que le sirve es la solución. Entonces, como para vivir en sociedad hubo que renunciar a una cuota de libertad que implica renunciar al derecho a hacernos justicia por mano propia, el Estado tiene el deber de garantizarnos la seguridad física de nuestros bienes y de nuestras personas. Si eso no hace, el Estado no está cumpliendo su rol principal. Esa es su función principal. Por eso renunciamos a las armas, por eso renunciamos a defendernos y en homenaje a la paz social tan ansiada, pedimos que el gobierno nos defienda. No importa cuál sea el color del gobierno, no importa cuál es el gobierno de turno, lo que necesitamos es sentirnos seguros. Si no lo consiguen, las explicaciones no nos sirven. Y cuando más cerca del problema estés, menos te sirven las explicaciones. O sea, hoy tenemos 5 secuestrados que la Asociación Rural no deja de mencionarlos permanentemente porque es gente de campo, gente de trabajo, gente de paz, gente sencilla que lo único que hace es producir para alimentar a su familia, para alimentar al mundo y para ganarse la vida. Y esa gente está amenazada y esa gente no vive tranquila y a eso no hay derecho. Entonces necesitamos que el Estado cumpla su papel, que nos dé soluciones y no explicaciones. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que reclamamos, esto es lo que pedimos y creemos que este es probablemente uno de los puntos más importantes que el nuevo gobierno va a tener que encargarse, va a tener que ocuparse y va a tener que resolver. Algo tienen que hacer. Yo creo que es preocupante este tema del presupuesto, ¿verdad? Es decir, la ley de presupuesto establece el marco jurídico dentro del cual el gobierno tiene que desarrollar su actividad económica y por definición uno de los factores que más distorsiona la economía es la función del Estado cuando el Estado es deficitario, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce, generalmente se produce inestabilidad económica, se produce inflación y la inflación no ayuda al crecimiento. Hay quienes sostienen que temporalmente sirve, pero eso es apostar a un desarrollo en base al consumo. La inflación estimula el consumo, la estabilidad estimula la inversión. La inversión es más difícil, pero generalmente es más estable. Entonces, cuando uno ve que el déficit presupuestario va a ser de más del 2%, superando en 1% o en 2% o 2,5% están hablando la ley de responsabilidad fiscal, uno tiene una preocupación natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente las pocas disponibilidades que el gobierno tiene para invertir en obras, en la urgencia, si el presupuesto previó aumentos, se destinan a gastos rígidos. Entonces siempre estamos discutiendo qué es primero, aumentar impuestos o definir la calidad del gasto. Nosotros creemos que lo que uno aplica en su vida personal debiera aplicarse en el gobierno. Es decir, en nuestras vidas personales, cuando nos damos cuenta que el dinero no alcanza, lo primero que hacemos es controlar el gasto. Apagamos las luces, no nos vamos de vacaciones, reducimos todos los gastos superfluos. En el Estado no hacen eso. Necesitamos que el Estado revise la calidad del gasto, reduzca el gasto, equilibre el presupuesto y que haga un presupuesto financiado. Entonces, hay una responsabilidad del gobierno. Y cuando hablo del gobierno, no estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando de todos los poderes. Es decir, el Ejecutivo tiene que gastar mejor, el Legislativo tiene que aprobar un presupuesto y leyes justas, equitativas, saludables, fáciles de aplicar, y el Poder Judicial tiene que ser honesto, garantizar la igualdad de las personas y su libertad y otorgar justicia a quien la pide. Si estos 3 poderes no hacen esto, entonces estamos perdidos. Las expectativas en materia de exportación son fantásticas, es decir, el otro día escuché
la rendición de cuentas del presidente del SENACSA, que es en definitiva el Servicio Veterinario Nacional que certifica la inmunidad y la inocuidad de los productos de la carne. Y nos explicaba el doctor Idoyaga que además de los mercados que tenemos abiertos, es probable que para mediados de año tengamos abierto Hong Kong y Estados Unidos. Aumentamos China, ya teníamos Chile, teníamos Rusia, teníamos los países de Irán, tenemos Israel, Brasil. El asunto es que si llegamos a entrar en Estados Unidos, una carta de presentación fundamental, importante. Y en el tema de Hong Kong estamos exportando, pero Hong Kong está comprando para el consumo extraterritorial, es decir, para el consumo en los sistemas de barcos, de transporte, etc. La posibilidad de la certificación nos va a permitir entrar y probablemente si todos esos mercados demandan carne, esto ayuda, a pesar de lo que la gente cree, a mejorar los precios sin producir un impacto negativo en el mercado interno, porque hay que reconocer que estos mercados de excelencia consumen ciertas partes del animal, las partes que generalmente no se consumen en el país. Entonces, todo lo que sea costilla, que es lo que al paraguayo le gusta, etcétera, es un producto que no se exporta, salvo a Rusia, por ejemplo, y en ese caso el precio elevado de las partes más importantes del animal, de la pulpa que se llama, benefician a que los otros productos se vendan a precios más razonables en el mercado. Entonces, hay una retroalimentación importante. Un país pequeño como el nuestro, que tiene solo 6 millones de habitantes, que tiene más de 13 millones de cabezas en este momento y creciendo. Se cree, hoy leí que el viceministro de Ganadería, Marcelo González, explicaba que hay una expectativa de 8% de crecimiento del hato ganadero. No puede pensar en crecer solamente con su consumo interno. Es decir, países mediterráneos como el nuestro, tenemos que dejar de ser mentalmente mediterráneos, pensar para afuera y ganar esos mercados enormes para que nuestra gente viva mejor. Esta es la idea.